Buenas tardes a todos. ¿Me confirman si escuchan mi intervención, por favor? Sí, señora. Buenas tardes, señora. Gracias, doctores. Muy buenas tardes. Siendo las 5 de la tarde del día 21 de junio del 2021, estamos presentes en esta audiencia pública de revisión de la tipificación, estimación y asignación de riesgos previsibles y de aclaración al pliego de condiciones, conforme lo señala el numeral cuarto del artículo 30 de la Ley 80 de 1993, dentro del proceso por licitación pública número 05 de 2021, proceso en SECOP PSLP IPES 05-2021. Se les agradece a todos su puntual asistencia. El motivo de la presente sesión virtual pública es realizar la audiencia pública de revisión de la tipificación, estimación y asignación de riesgos previsibles y de aclaración al pliego de condiciones de acuerdo con la hora y fecha señalada en el cronograma electrónico y aviso informativo publicado el día 21 de junio de 2021, teniendo en cuenta lo señalado en el numeral cuarto del artículo 30 de la Ley 80 de 1993 y el numeral 1.9 del complemento del pliego de condiciones. El objeto del presente proceso de selección, identificado con el número de licitación pública número 05 de 2021, en SECOP PSLP IPES 05 de 2021, cuyo objeto es el servicio de limpieza en alturas avanzado con suministro de personal, maquinaria, elementos de seguridad en las plazas de mercado distrital, puntos de encuentro, puntos comerciales bajo la administración del IPES y donde éste lo requiere, el cual tiene un presupuesto oficial de 417.613.710 pesos, moneda corriente, el cual incluye costos directos, indirectos, impuestos nacionales y distritales y los demás gastos en los que debe incurrir el contratista en la ejecución del objeto contractual. En este sentido, se aclara a los interesados y asistentes lo siguiente. La presente sesión virtual se encuentra conforme a lo estipulado en el artículo primero del Decreto 537 de 2020 y el artículo 35 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que permiten adelantar los procedimientos administrativos por medios electrónicos. En esta audiencia no se resolverán observaciones que fuesen formuladas al proyecto de pliego de condiciones por los interesados, dado que las mismas han sido resueltas en las etapas procesales pertinentes a través de la plataforma SECOP2. En caso de presentarse pronunciamientos que a juicio de la entidad requieran análisis y cuya solución podría incidir en el sentido de la decisión a adoptar, la audiencia podrá ser suspendida por el término razonable necesario para la verificación de los asuntos debatidos y la comprobación de lo alegado. Es importante aclarar que la presente sesión virtual está siendo grabada y se transmitirá en diferido para todos los interesados del proceso de selección con el fin de garantizar el principio de transparencia y publicidad en todas las actuaciones de la administración. La transmisión en diferido se hará por el canal institucional para seguir de YouTube, IPES Creamos Oportunidades. Como resultado de lo debatido en la audiencia y cuando resulte conveniente, el IPES realizará las modificaciones acordadas en la audiencia pública de aclaración al pliego de condiciones y de tipificación, estimación y asignación de riesgos previsibles. Con el fin de garantizar el desarrollo de la audiencia, propendiendo por la transparencia y la participación de los proponentes, veedurías, órganos de control y demás personas interesadas, a continuación se dan unas recomendaciones tanto técnicas como de usabilidad. En consecuencia, responsabilidad de los proponentes y demás interesados en participar de la audiencia,
garantizar la disposición de los requerimientos técnicos en sus dispositivos y las condiciones de usabilidad durante la audiencia. Todas las personas e interesados presentes se conectan mediante el enlace que recibieron en sus correos electrónicos previa manifestación de su participación a través de la plataforma SECOP2 y de acuerdo a lo señalado en el aviso informativo. Cuando estén conectados, se recomienda desactivar el audio y el video, esto con el fin que durante la audiencia su equipo esté en silencio. Un funcionario del IPES será el moderador de la audiencia. Esta persona podrá silenciar el micrófono de todos los asistentes con el fin de mantener el orden y asignar los turnos de intervención si es del caso. Si requiere hablar, deberá indicarlo por el chat con el que cuenta la herramienta. De esta manera, el moderador anunciará quién será el interesado y el orden en el que participará. Cuando sea el turno de participar, active el audio y el video. Cuando finalice su intervención, deberá desactivar nuevamente el audio y el video. Así se garantiza que la audiencia mantenga un adecuado orden. Tenga en cuenta que al desactivar su propio audio y video, cada proponente o interesado podrá seguir escuchando y participando en la audiencia. Solo se activa para atender al turno de participación dado por el moderador si es del caso. Si algún proponente o interesado no quiere participar o desea abandonar la audiencia, debe dejar constancia en el chat solo para efectos de control. Si algún proponente tiene fallas o dificultades en la conexión que impida su participación, deberá manifestarlo por medio de mensaje a través de la plataforma SECOP2. El chat se usará en caso de que se requiera soporte técnico por algún proponente o interesado al manifestar tener una falla en la conexión o en caso de aviso de abandono de la sesión antes de su culminación. Dicho lo anterior, damos inicio e instalamos la sesión virtual, siendo las 5:07 de la tarde del día 21 de junio del 2021 en la ciudad de Bogotá, Distrito Capital. La presente audiencia se desarrollará conforme al ordenado en el artículo 2.2.1.2.1.1.2 del decreto 1082 de 2015. Se seguirá el siguiente orden del día. Como primer punto, la presentación de la mesa institucional del IPES. Como segundo punto, el registro de los asistentes. Como tercer punto, la presentación y análisis de la matriz de riesgos por parte de la Subdirección Administrativa y Financiera del IPES. Cuarto punto, la intervención de los interesados en orden de lista frente al análisis del riesgo. Quinto punto, la intervención de los interesados en orden de lista para las aclaraciones en el resto del contenido del pliego. Sexto punto, receso para analizar las aclaraciones realizadas por los interesados si es del caso. Séptimo punto, la lectura de las respuestas a las observaciones presentadas por los interesados en caso de que se decida resolver en la misma audiencia. Octavo punto, el cierre. Se les recuerda que esta audiencia está siendo grabada para efectos de su posterior carga en la plataforma SECOP2. En esas condiciones, entonces, damos inicio al orden del día con la presentación de la mesa del Instituto para la Economía Social IPES, en donde se cuenta con la participación y asistencia de funcionarios miembros del Comité Evaluador y abogados de apoyo de la Subdirección Jurídica y de Contratación, así como de la Subdirección Administrativa y Financiera. Por parte del IPES se encuentra presente Diana Cecilia Galvez Roa, subdirectora jurídica y de contratación, quien en este momento se dirige a ustedes. Como subdirectora administrativa y financiera, la doctora Gloria Josefina Celis Jutinico, a quien le doy la palabra para su presentación. Buenas tardes, doctora Diana y demás invitados. Gloria Celis, presente, subdirectora administrativa y financiera. Gracias, doctora Gloria. Como personal de apoyo de la Subdirección Jurídica y de Contratación, se encuentra presente Alejandra María Caicedo Niño. Tiene la palabra.
Buenas tardes para todos. Soy Alejandra María Caicedo Niño, abogada contratista de la Subdirección Jurídica y de Contratación. Gracias. Gracias, doctora. El doctor Pedro Genes Salazar, de la Subdirección Jurídica y de Contratación. Buenas tardes, mi nombre es Pedro Antonio Genes Salazar, contratista de la Subdirección Jurídica y de Contratación. Presente. Gracias. Igualmente, el doctor Roberto Hernández Daza, de la Subdirección Jurídica y de Contratación, tiene la palabra para su presentación. A través de mensaje, el doctor Roberto hace su presentación diciendo que tiene problemas con el micrófono, pero manifiesta estar presente en esta audiencia. Por parte de la Subdirección Administrativa y Financiera, contamos con la presencia del doctor Felipe Polanía Ibarra. Tiene la palabra para su presentación. Buenas tardes, doctora Diana. Felipe Polanía, contratista, Subdirección Administrativa y Financiera. De la Subdirección Administrativa y Financiera también se encuentra presente Luisa Fernanda Mora Gutiérrez. Tiene la palabra. Buenas tardes a todos, mi nombre es Luisa Fernanda Mora Gutiérrez, soy contratista de la Subdirección Administrativa y Financiera. Gracias, doctora Luisa. El doctor David José Seijo Chacón tiene la palabra. Doctora Diana, muy buena tarde para usted y para todos los asistentes. Mi nombre es David José Seijo Chacón, abogado contratista de la Subdirección Administrativa y Financiera. Igualmente, por la Subdirección Administrativa, Sonia Janet Cuesta González tiene la palabra. Buenas tardes, mi nombre es Sonia Janet Cuesta González, soy profesional universitario de la Subdirección Administrativa y Financiera, Servicios Generales. Gracias a los doctores por su presentación. Seguimos con el orden del día. En el segundo punto, el registro de los asistentes. Se deja constancia que no se recibió manifestación por parte de los posibles proponentes para participar en la presente audiencia. No obstante, si se hace presente alguno de ellos y no se ha mencionado su asistencia, tiene la palabra para que se presente.
Bueno, continuamos. Habiendo dado un tiempo prudencial, no se hace presente ningún otro asistente en esta audiencia. Por ende, entonces, continuamos con el punto tercero del orden del día, la presentación y análisis de la matriz de riesgos por parte de la Subdirección Administrativa y Financiera a través de la doctora Gloria Josefina Celis. Si va a asignar a alguien para que atienda esta actividad, tiene la palabra doctora Gloria para informar. Sí, doctora Diana, el delegado es el doctor David Seijo, abogado de la subdirección, quien se encuentra presente en la reunión. David, ¿te encuentras? Sí, señora, aquí estoy. Entonces, mil gracias por la palabra. Me voy a permitir compartirles pantalla para que quede en audiencia y en grabación la imagen de la misma. Y me voy a permitir hacer lectura de la audiencia, de la matriz de riesgos, perdón, la cual se encuentra contenida en el anexo número 3, publicado debidamente en el SECOP 2, y consta de 19 riesgos a saber, 2 de ellos de la etapa de planeación, 3 de la etapa de selección y 12 de la etapa de ejecución. En resumen, vamos a hacer lectura de los aspectos que hacen referencia a la clase, fuente, etapa y tipo de riesgo, la descripción del riesgo, es decir, qué puede pasar y cómo puede ocurrir, la consecuencia de la ocurrencia del evento, cuál es la valoración por parte de la entidad de la probabilidad de ocurrencia, su impacto, su valoración y su categoría. ¿A quién se le debe asignar? ¿Cuál será el tratamiento a ser empleado? ¿Cuál será el impacto después del tratamiento? También estimados en términos de probabilidad, impacto, valoración y categoría. ¿Quién es el responsable de la implementación del tratamiento? Y en resumen, vamos a pasar a cómo se realiza el monitoreo de este riesgo y cuál será su periodicidad. En ese orden de ideas, iniciamos con el riesgo número 1, que hace referencia a el riesgo que los requisitos habilitantes y de calificación queden mal establecidos. La consecuencia de la ocurrencia de este evento sería la declaratoria de desierta del proceso. Su probabilidad ha sido estimada en 2, impacto 2, valoración 4, lo que da como consecuencia una categorización de un riesgo bajo. ¿A quién se le asigna el riesgo? Está asignado en cabeza de la entidad. El tratamiento o control a ser implementado es el análisis de la ficha técnica y análisis del sector. ¿Cuál sería el impacto después del tratamiento? Ha sido declarado con una probabilidad de 1, un impacto de 2, valoración 3 y una categoría nuevamente de riesgo bajo. La pregunta, ¿si afectará la ejecución del contrato? Su respuesta es sí. El responsable para implementar el tratamiento es la persona encargada de la elaboración de los documentos y estudios previos. Y como lo mencionábamos en el resumen, ¿cómo se realiza el monitoreo? Se realiza a través de la revisión detallada de los pliegos con una periodicidad permanente. El segundo riesgo establecido por la entidad es la inadecuada identificación de la necesidad, conveniencia y oportunidad de la contratación. La ocurrencia del evento ha sido determinada como afecta la gestión, la consecuencia, perdón, afecta la gestión institucional y retrasa los procesos misionales de la entidad. La probabilidad de ocurrencia, el impacto y la valoración han sido determinados con 2, 3 y 5 respectivamente. La probabilidad de, la categoría hace referencia a un riesgo medio que se encuentra en cabeza del contratante. El tratamiento dado al riesgo hace referencia a realizar un estudio detallado de los anteriores procesos para no incurrir en las falencias anteriores. ¿Cuál sería el tratamiento
el impacto después del tratamiento, su probabilidad, impacto y valoración están descritas respectivamente en 1, 2 y 3. La categoría nuevamente hace referencia a un riesgo bajo. ¿Afecta la ejecución del contrato? La respuesta es no. El responsable para la implementación de este tratamiento hace referencia al profesional encargado de realizar los estudios y documentos previos. ¿Cómo se realiza el monitoreo? A través de la verificación de la necesidad, conveniencia y oportunidad establecida. ¿Y cuál es su periodicidad? Es permanente. Nuevamente, en la descripción, en el riesgo 3, encontramos adelantar el proceso de selección sin la recomendación del comité de contratación. La consecuencia de la ocurrencia de este riesgo haría referencia a investigaciones correspondientes. En su orden, la probabilidad, impacto y valoración fueron establecidas numéricamente en 2, 3 y 6, lo que da como consecuencia una valoración de riesgo en medio, en cabeza de quien se encuentra o asignado dicho contingencia, es a través del contratante. El tratamiento o control para ser implementado es a través de la verificación de la recomendación emitida por el comité de contratación para adelantar el proceso de selección. ¿Cuál es el tratamiento después del impacto? Su probabilidad, impacto y valoración respectivamente es 1, 2 y 3, lo que da como consecuencia una categoría de riesgo bajo. ¿Afecta la ejecución del contrato de acuerdo a la etapa en la que se encuentra? La respuesta es no. En cabeza de quien se encuentra la valoración de este riesgo, la mitigación del mismo, en el profesional encargado del proceso. Seguidamente, ¿cómo se realiza el monitoreo? A través de la verificación de la recomendación en las actas del comité de contratación. ¿Y cuál es la periodicidad del mismo? Es en el momento de la aprobación del acta. En cuarto lugar, encontramos el riesgo que hace referencia a la adjudicación viciada por error en la selección de las propuestas. La descripción hace referencia a la afectación de la gestión institucional y conlleva a las investigaciones correspondientes. Ha sido determinado con una probabilidad 2, impacto 3 y valoración 5, lo que da como resultado una categorización del evento del proceso como medio, en cabeza de quien se encuentra asignado, en cabeza del contratante. El tratamiento y control asignado para este tipo de riesgo hace referencia a adelantar la verificación y evaluación de las ofertas, teniendo en cuenta los criterios de selección establecidos en el pliego de condiciones. ¿Cuál es el impacto después del tratamiento? Se ha definido una probabilidad de 1, impacto 2 y valoración 3, lo que da como consecuencia una categorización del riesgo como bajo. A la pregunta si afecta o no la ejecución del contrato, la respuesta es no. El funcionario responsable de dicho tratamiento son los profesionales encargados de la verificación y revisión de ofertas. ¿Cuál es el tratamiento? Es analizando minuciosamente los documentos soportados de la oferta y cuál es la periodicidad durante la etapa de verificación y evaluación de las propuestas. En quinto lugar, ha sido determinada la declaratoria de desierto del proceso bajo las premisas de un incumplimiento en la satisfacción de las necesidades y metas de la entidad. Igualmente se estableció una probabilidad de ocurrencia de 2, un impacto 2 y una valoración de 4, lo que da como consecuencia una categorización del riesgo en bajo. Se encuentra asignado en cabeza de la entidad contratante. El tratamiento para ello es
evitar que el proceso se declare desierto, revisar minuciosamente los requisitos exigidos en el pliego, cuál sería la valoración después de el impacto después de su tratamiento. Estaría establecido con una probabilidad de ocurrencia de 1, un impacto de 2 y una valoración de 3, lo que da como consecuencia una categorización del riesgo como bajo. Ante la pregunta si afecta o no la ejecución del mismo, la respuesta es no. ¿Cuál es el funcionario que se encuentra responsable de la verificación de este riesgo? Es el profesional encargado de la elaboración del pliego. ¿Cuál es el tratamiento? Es el comparando el proceso con anteriores que fueron declarados desiertos y cuál es la periodicidad de ocurrencia de verificación del riesgo, es permanente. En sexto lugar, encontramos el riesgo que hace referencia al retraso de la expedición del registro presupuestal. Esto acarrearía unas demoras en la ejecución presupuestal y fue valorado con una probabilidad de ocurrencia de 2, un impacto 5 y una valoración del riesgo de 7, lo que genera una categorización de riesgo alto. Ha sido asignado en cabeza de la entidad contratante. ¿Cómo se mitiga o las acciones que permiten la mitigación del riesgo? Es a través del seguimiento y verificación de la expedición del registro presupuestal. Se ha determinado que una vez realizado un impacto después de su tratamiento, la probabilidad de ocurrencia es de 1, el impacto 2 y la valoración del riesgo 3, lo que da como consecuencia una categorización del riesgo en bajo. ¿Afecta la ejecución presupuestal? La respuesta es sí. ¿Cuál es el control que se puede ejercer para el tratamiento? Es prestar atención a la fecha de suscripción del contrato y cuál es la periodicidad de verificación del mismo, es desde la suscripción del contrato. En séptimo lugar, encontramos un riesgo que ha sido descrito como el retraso por parte de la entidad en la verificación y aprobación de los documentos requeridos para efectuar el pago. Esto implicaría el incumplimiento de las obligaciones a cargo de la entidad y retraso en el trámite del pago para el contratista. Este riesgo ha sido cuantificado con una probabilidad de ocurrencia de 2, un impacto de 3 y una valoración del mismo de 5, cuya categorización da como resultado un riesgo medio. Ha sido asignado en cabeza de la entidad contratante. Las alternativas para la mitigación del mismo hacen referencia a la revisión y aprobación oportuna de los documentos presentados por el contratista. La cuantificación, una vez realizado el impacto después de su tratamiento, hace referencia a una probabilidad de ocurrencia de 1, un impacto de 1 y una valoración de 1, lo que da como resultado una categorización del riesgo de tipo bajo. ¿Afecta la ejecución del contrato? La respuesta es no. Los medios de control para la mitigación están descritos como agilizando la verificación de los informes y la periodicidad del mismo hace al recibo de los soportes para el cobro. En octavo lugar, encontramos el riesgo cuya descripción está orientada a la indebida programación del PAC para cumplir con los pagos mensuales. Este riesgo implicaría una afectación a la liquidez del contratista y ha sido cuantificado con una probabilidad de ocurrencia de 2, un impacto de 2 y una valoración del riesgo de 4, lo que da como consecuencia la categorización para este riesgo como bajo. Se encuentra estructurado o asignado en cabeza de la entidad contratante. Las estrategias para su mitigación hacen referencia al seguimiento permanente de la ejecución, lo que daría como resultado que una vez realizado su tratamiento, la valoración posterior al mismo haría referencia a una probabilidad de ocurrencia de 1, un impacto de 2 y una valoración de 3, lo que da como resultado una categorización del riesgo de tipo bajo. Ante la pregunta si afecta o no la ejecución del contrato, la respuesta es no. El supervisor es el funcionario responsable de la supervisión de este riesgo
Los métodos para verificar el control es la revisión periódica de las planillas de consumo y es un riesgo cuya periodicidad debe ser verificada de manera permanente. En noveno lugar, encontramos la falta de claridad de las condiciones técnicas. Este riesgo daría como consecuencia la declaratoria de desierta del proceso. Tendría una probabilidad de 2 en ocurrencia, un impacto de 3 y una valoración del riesgo en 4, lo que da como consecuencia una categorización del mismo en riesgo bajo. A quien se encuentra asignado está en cabeza de la entidad contratante. Las actividades tendientes a la mitigación del mismo es la descripción detallada de cada uno de los aspectos técnicos establecidos en los estudios previos. Una vez aplicados estos mecanismos de control, daría como resultado una probabilidad de ocurrencia de 2, un impacto de 3 y una valoración del riesgo de 4, lo que da como resultado una categorización en riesgo bajo. Ante la pregunta si afecta o no la ejecución del contrato, la respuesta es sí. Los medios de control están orientados en su tratamiento a revisar y consultar las contrataciones de similares características en el distrito. La periodicidad hace referencia durante la elaboración de los estudios previos. En décimo lugar, encontramos el riesgo que hace referencia a la ejecución de actividades que no se encuentren autorizadas por el IPES. Esto generaría una descripción y como consecuencia traería sobrecostos para el contratista. Tiene asignada una descripción en su probabilidad de ocurrencia de 3, un impacto de 4 y una valoración de 5, lo que da como resultado una categorización del riesgo en medio. Se encuentra asignado en cabeza del contratista y las actividades orientadas a la mitigación del mismo hacen referencia al seguimiento permanente de las actividades en los frentes. Una vez realizado dicho tratamiento, el impacto estaría cuantificado con una probabilidad de ocurrencia de 2, un impacto de 3 y una valoración del riesgo de 3, lo que da como consecuencia una categorización del riesgo como bajo. Ante la pregunta si está o no afectando la ejecución del contrato, la respuesta es sí. El tratamiento estaría orientado a los recorridos frecuentes a los frentes de intervención y su verificación deberá ser desarrollada de manera permanente. En el lugar número 11 encontramos los accidentes ocurridos al personal que labora para el contratista o a algún tercero con ocasión de las actividades efectuadas. Esto daría como resultado, en dado caso que se llegara a presentar la posibilidad de encontrar accidentes con daños ocasionados a terceros, demandas de carácter laboral, mayores costos en la ejecución del contrato, retrasos en la ejecución del contrato, suspensión y aplazamiento del contrato y efectos adversos para el contratista y la entidad. De acuerdo a lo anterior, la probabilidad de ocurrencia ha sido determinada en 2, el impacto en 4 y una valoración del riesgo en 6, lo que da como resultado una categorización para este riesgo en particular de alto. ¿A quién fue asignado este riesgo? Se encuentra asignado en el contratista. Las acciones tendientes a la mitigación del mismo están orientadas a, previo al proceso, elegir el cumplimiento de la normatividad relacionada con la seguridad industrial y salud en el trabajo, exigir al contratista la suscripción de una garantía que tenga la cobertura denominada de responsabilidad civil extracontractual a favor de terceros. Se debe hacer el cumplimiento de los aspectos relativos a seguridad y gestión de seguridad y salud en el trabajo para los pagos de seguridad social y ARL de todo el personal directa o indirectamente involucrado en el desarrollo del contrato. Debemos contar con personal capacitado e idóneo en las tareas que se están realizando en el campo. Una vez verificadas las acciones que dan lugar a la mitigación del riesgo, la probabilidad de ocurrencia estaría categorizada como 1, el impacto 1 y la valoración del mismo en 2, lo que nos da como resultado un riesgo de tipo bajo. ¿Afectaría o no la ejecución del contrato? La respuesta es sí.
El control al tratamiento se realizaría a través del seguimiento durante la ejecución del contrato mediante los informes de seguimiento semanal de parte del profesional HSEQ con los indicadores y comportamientos de salud, seguridad ambiental y calidad de parte de los trabajadores y del contrato en general, estableciendo controles de cumplimiento de acuerdo a la normatividad vigente de seguridad y salud en el trabajo, igualmente como el seguimiento a la cobertura de ARL. ¿Cuál es la periodicidad de verificación de este riesgo? Deberá realizarse de manera semanal. En el lugar número 11 encontramos como descripción del riesgo aquel que está orientado a la pérdida de elementos por robo al contratista o a alguno de los proveedores del mismo antes, durante o después de la ejecución del contrato y antes de la entrega formal. En dado caso que ocurriera la eventualidad, esto ocasionaría daños ocasionados a terceros. Su probabilidad de ocurrencia ha sido determinada como 2, el impacto como 4 y la valoración como 6, lo que da como resultado una categorización del riesgo de tipo alto. Se encuentra asignado en cabeza del contratista. Las acciones tendientes a la mitigación del mismo están orientadas a que el contratista deberá prever en su propuesta todas las acciones necesarias para garantizar la seguridad del personal, insumos, materiales, herramientas, maquinarias, etc. Una vez efectuadas las acciones de mitigación, la nueva categorización, una vez realizado el tratamiento, da como resultado una probabilidad de ocurrencia de 1, un impacto de 1 y una valoración del riesgo de 2, lo que da como resultado una estimación del riesgo como tipo bajo. ¿Afecta o no la ejecución del contrato? La respuesta es sí. Las actividades determinadas para el tratamiento y control del mismo hacen referencia al seguimiento durante la ejecución del contrato de las acciones necesarias para garantizar la seguridad del personal, insumos, materiales, herramientas, maquinaria, etc. La periodicidad sobre la cual se debe verificar el tratamiento de este riesgo es de carácter semanal. En el lugar número 13 encontramos el riesgo que hace alusión a la falta de consecuencia de permisos, licencias, planes de manejo, etcétera, previos a la realización de la prestación del servicio para las que fue contratado el ejecutor. Este riesgo traería como consecuencia la mala ejecución del objeto contratado. No se podría satisfacer la necesidad de la entidad. En ese sentido, ha sido catalogado como una probabilidad de ocurrencia de 3, un impacto de 5 y una valoración de 8, lo que da como resultado una categorización del riesgo como externo. Adicionalmente, ha sido establecido como las acciones tendientes a la mitigación que el contratista deberá prever y desarrollar de manera oportuna los trámites necesarios para la consecución de los permisos, licencias, planes de manejo, etcétera, previos a la realización de la ejecución del contrato. Exige al contratista la suscripción de una garantía que tenga coberturas como la de calidad de los bienes y o servicios y el cumplimiento de la entrega de los mismos. Una vez efectuados las actividades tendientes a la mitigación de dicho riesgo, la probabilidad de ocurrencia ha sido catalogada como 1, el impacto 1 y la valoración del mismo en 2, lo que nos da como consecuencia un riesgo de tipo bajo. ¿Afectaría o no la ejecución del contrato? La respuesta es sí. ¿Cuáles serían los mecanismos de control para el tratamiento? Hacen referencia al seguimiento durante la ejecución del contrato de los trámites necesarios para la consecución de permisos, licencias, planes de manejo, etcétera, previos a la realización de los servicios para los que fue contratado. ¿Cuál es la periodicidad de la verificación de dicho riesgo? Deberá ser realizada de manera semanal. En el lugar número 14 encontramos el riesgo que hace referencia al abandono de la ejecución del contratista por parte de los servicios durante la ejecución del contrato. Esto traería como consecuencia la mala ejecución del objeto contratado y no se podría satisfacer la necesidad de la entidad. Este riesgo ha sido catalogado con una probabilidad de ocurrencia de 2, un impacto de 4
y una valoración del mismo de 5, lo que nos da como consecuencia un riesgo de tipo alto. El tratamiento del mismo está orientado a exigir al contratista la suscripción de una garantía que tenga coberturas como la estabilidad y calidad de los servicios y el cumplimiento del contrato. Una vez efectuadas las acciones tendientes a la mitigación del mismo, la nueva probabilidad de ocurrencia estaría catalogada con 1, el impacto en 2 y la valoración del mismo en 3, lo que nos da como resultado un riesgo de tipo bajo. ¿Afecta o no la ejecución del contrato? La respuesta es sí. Los métodos de control estarían orientados al seguimiento por parte de la supervisión de la entidad a la ejecución del contrato, brindando las alertas necesarias de manera oportuna a través de una periodicidad de verificación de tipo semanal. En el lugar número 15 encontramos el riesgo que hace referencia a los daños en el funcionamiento de la maquinaria y o equipo utilizado. En caso de llegar a presentarse la ocurrencia de dicho riesgo, acarrearía como resultado la mala ejecución del objeto contratado, no se podría satisfacer la necesidad de la entidad, generaría mayores costos en la ejecución del contrato, generaría retrasos en la ejecución del mismo, generaría la suspensión y aplazamiento del contrato y generaría efectos adversos para el contratista y para la entidad. La probabilidad de ocurrencia de este riesgo ha sido determinada como 1, el impacto en 5 y la valoración del mismo en 6, lo que da como resultado una categorización del riesgo de tipo alto. Se encuentra asignado en cabeza del contratista. Las acciones tendientes a la mitigación del mismo, del riesgo, están orientadas a la elaboración de una propuesta económica que incluya todo tipo de imprevistos de acuerdo con las realidades económicas, financieras y de ejecución del contrato. El oferente tiene a su cargo asumir a su costo y riesgo cualquier efecto negativo derivado de las fallas en la maquinaria y equipos que afecten el cumplimiento del objeto del contrato. La probabilidad de ocurrencia está categorizada con 1, el impacto 2 y la valoración del riesgo en 3, lo que da como resultado después del tratamiento como un riesgo de tipo bajo. ¿Afectaría o no la ejecución del contrato? La respuesta es sí. Y los métodos o mecanismos de control tendientes a la verificación de dicho riesgo están relacionados con los proponentes deberán prever este riesgo en su propuesta económica. La verificación de la periodicidad de dicho riesgo deberá ser de manera constante durante la ejecución del contrato. En el numeral 16 encontramos el riesgo orientado al incumplimiento en los tiempos de entrega y o en la calidad de los bienes y o servicios contratados. La ocurrencia de dicho riesgo generaría como resultado la mala ejecución del objeto contratado y adicionalmente a ello, que no se pudiese satisfacer la necesidad de la entidad. En la probabilidad de ocurrencia de este riesgo ha sido categorizado como 3, el impacto como 5 y la valoración del riesgo en 8, lo que da como resultado una categorización del riesgo como externo, asignado en consecuencia de ello en cabeza del contratista. Las acciones tendientes a la mitigación del mismo están orientadas a transferir el riesgo, exigir al contratista la suscripción de una garantía que tenga coberturas como la calidad de los bienes y servicios y el cumplimiento en la entrega de los mismos, realizar seguimiento oportuno por parte de la supervisión del contrato al avance del mismo, requiriendo y exigiendo al contratista, a fin de prevenir la ocurrencia de posibles errores de procedimiento, la utilización de materiales no adecuados, etc., para garantizar la calidad de los bienes y servicios suministrados. Una vez efectuado el tratamiento mediante las acciones atrás mencionadas, la nueva verificación del riesgo daría como resultado una probabilidad de ocurrencia de 3, un impacto de 5 y una valoración de 8, lo que da como consecuencia una categorización del riesgo de tipo medio. ¿Afectaría o no la ejecución del contrato? La respuesta es sí. El control al tratamiento deberá hacerse mediante el seguimiento por parte del supervisor
implementando mecanismos de comunicación ágil e inmediato, buscando garantizar entre la totalidad de las partes la continuidad de la ejecución del contrato y el término del mismo. La periodicidad en la cual debe ser verificado el riesgo es de manera constante durante la adjudicación y durante la ejecución del contrato. En el lugar número 17 encontramos el riesgo que hace referencia a la entrega de servicios en mal estado o con deficiente calidad. La ocurrencia de dicho riesgo traería como consecuencia la mala ejecución del objeto contratado e impediría satisfacer las necesidades de la entidad. La ocurrencia de dicho riesgo está categorizada a través de una probabilidad de 5, un impacto de 5 y una valorización del riesgo en 10, categorizando el mismo como un riesgo externo asignado al contratista y a la supervisión. Las acciones tendientes a la mitigación del mismo hacen referencia a una estrategia de transferir el riesgo, esto es, exigir al supervisor el correcto seguimiento en la ejecución del contrato que garantice mediante pruebas, revisión de materiales, etcétera, necesarios de la calidad de los servicios contratados. Exigir al contratista la suscripción de una garantía que tenga coberturas como la calidad de los servicios y el cumplimiento del contrato. Una vez efectuado este tratamiento, se ha determinado que la probabilidad de ocurrencia está categorizada como 1, el impacto 2 y la valorización de 3, lo que da como resultado una categoría del riesgo de tipo medio. ¿Afecta o no la ejecución del contrato? La respuesta es sí. Los mecanismos de control hacen referencia al seguimiento periódico en la ejecución del contrato. La periodicidad de revisión para la ocurrencia de este riesgo deberá ser de manera semanal. En el puesto número 18 encontramos el riesgo que hace referencia a la accidentalidad presentada por la deficiente colocación de señalización preventiva de ejecución del contrato, falta de señalización de aproximación e iluminación, equipos de radio para cierres y demás señalización necesaria y de seguridad industrial y de señalización y de dotación de los operarios y trabajadores por parte del contratista del servicio. La ocurrencia de este riesgo traería como consecuencia accidentes con daños ocasionados a terceros. La probabilidad de ocurrencia ha sido determinada en 2, el impacto en 4 y la valoración del mismo en 5, lo que da como resultado una categorización del riesgo en de tipo alto. Se encuentra asignado en cabeza del contratista. Las estrategias encaminadas a la mitigación del riesgo están orientadas a transferir el mismo, es decir, previo al proceso, exigir el cumplimiento de la normatividad relacionada a través de lo señalado en el análisis del sector, estudios previos, pliegos de condiciones y solicitudes hechas por la supervisión al contratista. Exigir al contratista la suscripción de una garantía que tenga la cobertura denominada responsabilidad civil extracontractual a favor de terceros. Una vez verificadas las actividades tendientes a la mitigación, se considera que la nueva valorización del riesgo está orientada a una probabilidad de ocurrencia de 1, un impacto de 1 y una valoración de 2, lo que da como resultado una categorización del riesgo en de tipo bajo. ¿Afecta o no la ejecución del contrato? La respuesta es sí. Los controles para el tratamiento están orientados al seguimiento periódico de la ejecución del contrato y su periodicidad deberá ser verificada de manera semanal. En el lugar número 19 encontramos los retrasos o suspensión de actividades por expedición de nuevas medidas de prevención y seguridad sanitaria para evitar un riesgo epidemiológico dictadas por la autoridad distrital y nacional. La ocurrencia de este evento traería como resultado la suspensión de actividades del contrato, la aplicación de nuevas medidas de la ejecución de la prestación del servicio y el incremento de costos para acondicionar el lugar de ejecución para implementar las nuevas medidas sanitarias. Este riesgo ha sido determinado con una probabilidad de ocurrencia de 4, un impacto de 4 y una valoración de 6, lo que da como resultado una categorización del riesgo en de tipo alto.
fue asignado en cabeza del contratista. Las actividades tendientes a la mitigación del mismo están orientadas a transferir el riesgo, esto es, exigir al contratista el cumplimiento de las medidas requeridas y estimar dentro de la propuesta económica la posible ocurrencia del riesgo que evite el desequilibrio económico del contrato. Una vez efectuadas las medidas, el nuevo tratamiento daría como resultado una probabilidad de ocurrencia de 4, un impacto de 3 y una valoración del riesgo de 3, lo que da como resultado una categorización del riesgo de tipo medio. ¿Afecta o no la ejecución del contrato? La respuesta es sí. En ese sentido, se recomienda la verificación de los métodos del control y tratamiento a través de la verificación de los cortes de la ejecución requeridas para el pago. La periodicidad de verificación del mismo deberá realizarse en caso de expedirse nuevas medidas por parte de la autoridad competente. De esta manera, he resumido los 19 riesgos que componen la matriz de riesgos que se encuentra debidamente publicada en el anexo número 3 que acompañan el estudio previo y el proyecto de condiciones dentro del proceso de selección, cuyo objeto es el servicio de limpieza en alturas avanzado con suministro de personal, maquinaria, elementos de seguridad en las plazas de mercado distrital, puntos de encuentro, puntos comerciales bajo la administración del IPES y donde éste lo requiera. Mil gracias. Gracias, doctor David Seijo. Continuamos entonces con el orden del día. En cuarto lugar está la intervención de los interesados en el orden de lista. De acuerdo a ello, una intervención por interesado y las intervenciones deberán ser expuestas en 3 minutos máximo para cada uso de la palabra. Deben versar sobre el análisis del riesgo realizado y expuesto previamente por el IPES. En esas consideraciones y señalando que para el momento del registro de asistencia no se hizo presente ninguno de los mismos, ni manifestaron su interés en participar, continuaríamos entonces con el siguiente punto del orden del día. En este caso es la intervención de los interesados en el orden de lista para la aclaración del contenido del resto del pliego de condiciones en las mismas condiciones señaladas en el punto anterior, una intervención por interesado y como tiempo 3 minutos máximo para su exposición. Toda intervención debería ser realizada de manera respetuosa y cordial. En esas consideraciones y en el mismo sentido del punto anterior, dado que en el registro de asistentes no hubo ninguna manifestación por parte de los posibles proponentes o interesados en participar en la presente audiencia, continuaríamos y daríamos por anotada la circunstancia de que no hay intervenciones de interesados en este punto. En el orden del día, en el punto sexto, se establece el receso para analizar las aclaraciones realizadas por los interesados, si es del caso. En estas consideraciones, el IPES se reserva el derecho de resolver las inquietudes hasta el término de respuesta a las observaciones contempladas en el cronograma electrónico, que para el presente proceso es el día 23 de junio de 2021 a las 23:59 horas. Así las cosas, dado que en los puntos 4 y 5 no se hicieron ninguna clase de intervención por parte de ningún interesado o proponente, se hace necesario continuar y no agotar el receso para ninguna aclaración. En el punto séptimo, que corresponde a la lectura de las respuestas a las observaciones presentadas por los interesados, en caso que se decida resolver en la misma audiencia, estaríamos aplicando la misma situación presentada en los puntos anteriores ante la ausencia de interesados en esta audiencia. En esas condiciones, entonces, estaríamos llegando al punto 8, que es el correspondiente al cierre de la presente audiencia, recordándoles a los presentes que la grabación de la sesión se cargará en la plataforma SECOP2 y en el canal institucional de YouTube referenciado, siempre que la plataforma así lo permita. Perdón.
no siendo más el objeto de la presente audiencia, siendo las 5:55 de la tarde, se da por terminada la presente diligencia. Muchas gracias a todos por su asistencia y que tengan una muy buena tarde. Igualmente a usted, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias. Buena tarde para todos. Hasta luego. Gracias, buenas tardes. Doctora Diana, muchas gracias. Una feliz tarde.